El viento del desierto susurraba entre las tiendas mientras la noche caía sobre las colinas de Canaán. Abraham, ya anciano, levantó la mirada hacia el cielo, donde miles de estrellas centelleaban como brasas vivas suspendidas en la oscuridad. Aquel firmamento le hablaba, le recordaba una promesa hecha años atrás, cuando su nombre aún no resonaba entre naciones, cuando solo era un hombre que escuchó una voz que pocos hubieran creído. «Sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré la tierra que te daré». Aquella voz había cambiado su destino para siempre. Y ahora, mientras el silencio envolvía el campamento, Abraham pensó en su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el milagro que llegó cuando ya no había esperanza, el latido que había devuelto la risa a Sara y la fe al corazón del patriarca. Isaac era la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Pero esa noche Abraham no podía dormir, porque una inquietud divina se cernía sobre su espíritu, como si el cielo estuviera a punto de hablar otra vez. Las estrellas parecían más brillantes, el aire más pesado, y en el silencio una voz conocida volvió a resonar en lo profundo de su alma. ¡Abraham! El anciano se estremeció. Esa voz no podía ser otra. «Heme aquí, Señor», respondió temblando. Y entonces Dios habló de nuevo. Sus palabras, cortantes como fuego, se grabaron en el alma del patriarca. Un mandato imposible, una prueba que pondría a temblar hasta el más fiel de los hombres. Una orden que cambiaría para siempre la historia de la fe. La noche se volvió más densa. El corazón de Abraham latía como si quisiera escapar de su pecho. Esa voz que un día le había prometido vida, ahora le pedía lo impensable. «Toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». El aire se congeló. Las palabras divinas golpearon su alma como un trueno en el silencio del amanecer. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos de Isaac corriendo entre las tiendas, riendo con su madre, llamándolo padre con aquella voz tierna. Todo eso se agolpó en su mente, como si el amor y el deber chocaran en un mismo punto del alma. Abraham cayó de rodillas. Su rostro, marcado por los años, se hundió en la arena mientras su espíritu gemía sin sonido. No entendía, pero confiaba. Porque aquel que prometió también podía cumplir más allá de la muerte misma. Antes del amanecer, Abraham se levantó. Su mirada era firme aunque sus ojos ocultaban un océano de lágrimas. Tomó la leña, preparó el asno y llamó a 2 de sus siervos. Y sin mirar atrás, despertó a su hijo. «Isaac, ven, partiremos a ofrecer sacrificio al Señor». El joven sonrió, sin sospechar el peso que cargaban aquellas palabras. Y así, padre e hijo emprendieron el camino hacia la montaña del sacrificio, donde la fe sería puesta a prueba como nunca antes. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el desierto de oro. Cada paso los acercaba no solo al monte, sino al misterio de un Dios que prueba el corazón de los hombres. 3 días de camino bajo el sol abrasador del desierto. 3 días donde las palabras se habían vuelto innecesarias, y el silencio lo decía todo. Abraham caminaba al frente, la mirada fija en el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Cada paso era una lucha interna, cada respiración una oración ahogada. Isaac, joven y fuerte, avanzaba a su lado. Sus ojos reflejaban confianza, su voz era tranquila, su fe intacta. No sabía lo que su padre llevaba en el corazón, ni que cada vez que sonreía una parte del alma de Abraham se rompía un poco más. El desierto los envolvía con su inmensidad.
El viento levantaba remolinos de arena que parecían susurrar palabras antiguas, como si la creación entera estuviera expectante de lo que estaba por ocurrir. A lo lejos, el monte señalado por Dios empezó a revelarse. Al verlo, Abraham sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Detuvo el paso, respiró hondo y dijo a sus siervos: «Quédense aquí con el asno. Isaac y yo iremos allá, adoraremos y volveremos». Sus siervos asintieron, sin entender el peso profético de aquellas palabras. «Y volveremos». Abraham tomó la leña y la colocó en los hombros de Isaac. Él mismo llevaba el fuego y el cuchillo. Padre e hijo ascendieron juntos, en un silencio sagrado que cortaba el aire, hasta que de pronto, la voz inocente de Isaac quebró el silencio. «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». El corazón de Abraham se estremeció. Sus labios temblaron al responder: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Y siguieron subiendo, paso a paso, hacia el monte donde la fe y el amor se encontrarían en un mismo altar. El sol comenzaba a descender, bañando la montaña con tonos dorados y rojizos. Las sombras se alargaban sobre las rocas, mientras Abraham e Isaac llegaban a la cima. El aire era más frío, más denso, como si el cielo contuviera el aliento. El monte era silencioso, ni el canto de un ave, ni el murmullo del viento, solo el crepitar del fuego y los latidos de dos corazones que subían con propósito divino. Abraham se detuvo. Sus manos, endurecidas por los años, comenzaron a juntar piedras una por una. El sonido del impacto entre ellas resonaba como tambores de juicio, piedra sobre piedra, hasta que el altar tomó forma, un monumento simple, pero cargado de eternidad. Isaac lo observaba con curiosidad y respeto, sin sospechar aún el misterio que ese altar guardaba. El fuego crepitó. El cielo, teñido de escarlata, parecía observarlos. Una nube cruzó lentamente sobre ellos, proyectando una sombra que los envolvió por completo. Era como si todo el universo se hubiera detenido para contemplar aquel acto de obediencia. Abraham respiró hondo. Sus manos temblaban. El cuchillo brillaba a la luz del ocaso, como un rayo atrapado entre sus dedos. El joven Isaac lo miró y entendió. Sus ojos se encontraron. Un silencio eterno los unió, más poderoso que 1000 palabras. Abraham no dijo nada, solo lo abrazó con fuerza, como si quisiera grabar su esencia en su alma para siempre. Y entonces, con lágrimas contenidas, ató a su hijo y lo colocó sobre el altar. El fuego parpadeó. El viento se detuvo. El cielo se cubrió de un velo dorado y carmesí. El universo entero parecía inclinarse ante ese instante sagrado. Abraham levantó el cuchillo. Su brazo se alzó lentamente al cielo, y el filo destelló como si el sol entero se reflejara en él. El corazón del Padre y el Hijo latían al unísono. En ese instante, el tiempo se detuvo. El filo del cuchillo relampagueó en el aire. El silencio era absoluto. Hasta el viento contenía el aliento. El brazo de Abraham estaba en alto, tenso, temblando bajo el peso de lo imposible. Una lágrima descendió por su rostro, cayendo sobre el rostro sereno de Isaac. El fuego chispeaba impaciente, esperando el sacrificio. Y justo cuando el cuchillo comenzó a descender, una voz estalló desde los cielos. ¡Abraham! ¡Abraham! El sonido retumbó como trueno entre los montes. El tiempo pareció quebrarse. El anciano se detuvo al instante, con el filo suspendido a un palmo del corazón de su hijo.
«Heme aquí, Señor», respondió con la voz entrecortada. Y la voz habló nuevamente, resonando con una autoridad que atravesaba el alma. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único». Abraham soltó el cuchillo. El metal cayó al suelo, rebotando entre las piedras con un eco que sonó a liberación. Sus rodillas cedieron, y un llanto profundo brotó de su pecho. Isaac lo miró, confundido, pero vivo. Ambos se abrazaron, fundidos en lágrimas, bajo el cielo que ahora volvía a brillar. Y entonces un movimiento entre los matorrales llamó la atención de Abraham. Giró la cabeza, y allí, enredado por los cuernos en una zarza, un carnero aguardaba en silencio, como si hubiera sido puesto allí por la misma mano del Creador. El aire volvió a fluir, la montaña se llenó de luz, el fuego ardió, esta vez no con dolor, sino con gratitud. Abraham entendió. Dios había provisto. El monte se cubría de luz. Los rayos del sol, atravesando las nubes, descendían como columnas doradas que envolvían el altar. El fuego, que antes esperaba con tensión, ahora ardía en paz, danzando suavemente ante la presencia divina. Abraham se levantó con lentitud. Su mirada se posó en el carnero atrapado en la zarza. Sus cuernos trenzados en las ramas brillaban con el reflejo del fuego como una corona de sacrificio. El anciano comprendió. Aquel animal no estaba allí por casualidad. Con reverencia tomó al carnero y lo colocó sobre el altar que había preparado para su hijo. El fuego lo consumió mientras el humo ascendía al cielo, elevando con él el aroma de la obediencia y la fe. Isaac observaba en silencio, con los ojos aún humedecidos. En ese instante entendió, quizás por primera vez, lo que significaba confiar plenamente en Dios. El viento sopló con fuerza, como si el mismo Espíritu de Dios se moviera sobre el monte. Las llamas se elevaron y el humo se dispersó, formando figuras que parecían tocar el firmamento. El lugar se llenó de una presencia indescriptible, una paz tan intensa que hacía temblar el alma. Abraham alzó su rostro hacia el cielo, con las manos extendidas y el corazón rendido, y proclamó con voz firme: «En este monte Jehová proveerá». Y así fue llamado aquel lugar, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Desde entonces, las generaciones recordarían ese monte como símbolo eterno de la fe que obedece, del amor que confía y del Dios que nunca falla. El fuego del sacrificio se extinguía lentamente, dejando una columna de humo que ascendía hacia los cielos como una oración eterna. El monte, bañado por la luz del atardecer, parecía vibrar con una energía sagrada. Abraham y su hijo permanecieron en silencio, contemplando el horizonte, el mismo horizonte donde comenzaba la promesa. El viento sopló fuerte, levantando la arena del suelo. Las túnicas ondeaban como estandartes, y una voz, no de este mundo, volvió a resonar poderosa y dulce al mismo tiempo. «Por cuanto has hecho esto, y no me negaste a tu hijo, tu único, te bendeciré grandemente». El eco de esa declaración llenó los cielos. Las nubes se abrieron en un resplandor tan brillante que las montañas parecieron inclinarse ante su gloria. Una lluvia de luz dorada cayó sobre Abraham, marcando su rostro con el fulgor de la eternidad. «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mientras la voz hablaba, el cielo se transformaba en un mural de promesas, estrellas que destellaban con fuerza, formando figuras de pueblos y generaciones aún por nacer. Isaac observaba maravillado, sin comprender del todo que él era el inicio de todo aquello. Abraham cayó de rodillas, con el rostro hacia la tierra. Lágrimas de gratitud corrían por sus mejillas, no de dolor, sino de asombro. El cielo rugió con truenos lejanos que no traían tormenta, sino gloria. Y sobre ellos un águila surcó los aires, planeando sobre el monte como símbolo de victoria y de fe cumplida. Abraham se incorporó lentamente, tomó de la mano a su hijo, y juntos comenzaron el descenso. A cada paso, el sol se ocultaba tras las colinas, pintando el cielo con tonos de fuego y oro. Era el final de una prueba y el inicio de una promesa eterna. El monte quedó atrás, envuelto en luz, y una última ráfaga de viento pareció susurrar entre las rocas. En este monte, Jehová proveerá por siempre. El amanecer despuntaba sobre los montes de Moría. El cielo se tiñó de oro y púrpura, mientras las sombras de la noche se desvanecían lentamente, como si el mundo entero respirara de nuevo. Abraham y su hijo descendían en silencio. Sus siluetas, recortadas contra la luz del alba, avanzaban con paso firme, llevando sobre sí el peso de un misterio divino. El polvo del camino se levantaba a su paso, formando una nube que los envolvía como un manto de gloria. A lo lejos, los siervos esperaban. Cuando vieron venir a su señor, corrieron hacia él con asombro. Isaac caminaba a su lado, ileso, vivo. Nadie comprendía lo que había ocurrido en la montaña, pero algo en los ojos de Abraham lo decía todo. Había estado cara a cara con la fe, y la fe había vencido. En el silencio de una montaña, un hombre probó su fe, y un Dios eterno reveló su amor. Desde ese día el eco de esa obediencia recorre las generaciones, recordándonos que la fe verdadera confía, aunque no comprenda. Abraham alza la vista una vez más hacia el horizonte. El sol, ya en lo alto, ilumina su rostro cansado pero lleno de paz. Isaac sonríe a su padre, sin palabras pero con el corazón encendido. Ambos continúan su marcha hacia el campamento, mientras una brisa suave desciende desde el monte, llevando consigo el aroma del sacrificio y el eco de una promesa que nunca se extinguirá. El campamento de Abraham se extendía bajo la luz del amanecer. Sara salió al encuentro de su esposo y de Isaac. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlos regresar. Los siervos se acercaron con reverencia, sabiendo que algo sagrado había sucedido en aquel monte, algo que sus corazones aún no podían comprender. Esa noche, mientras todos dormían, Abraham permaneció despierto, sentado fuera de su tienda, mirando las estrellas que Dios le había mostrado años atrás. Cada una brillaba con un fulgor distinto, como si anunciaran algo más grande que su propia historia. El viento soplaba suavemente. En el resplandor de las brasas que aún ardían, Abraham vio una imagen fugaz, una visión que estremeció su espíritu. Vio otro monte siglos adelante, vio madera sobre los hombros de un hijo amado, vio el filo de la obediencia y el fuego del sacrificio, vio el dolor y vio el amor que lo redimía todo. Y entonces comprendió. Aquel día en Moría no solo había probado su fe, Dios había mostrado el retrato del sacrificio perfecto. Una voz, dulce y profunda, resonó en lo más hondo de su alma. Así como tú no negaste a tu hijo, yo tampoco negaré al mío.
En otro monte, en el tiempo señalado, el cordero será entregado, y la provisión será eterna. Las lágrimas corrieron por el rostro del patriarca, su corazón ardía, no de temor, sino de esperanza. Entendía que el Dios que provee no solo salva a un hijo, salvaría al mundo entero. El viento sopla una vez más, y el eco de aquella voz parece susurrar sobre el desierto: Jehová Jireh, el Dios que provee, ayer, hoy y por los siglos. El amanecer se extendía sobre las tierras de Canaán. El polvo del camino se alzaba tras los pasos de Abraham e Isaac, mientras el horizonte se vestía de luz. El sonido del viento, del fuego y de las voces del pasado se mezclaban en un eco eterno que hablaba de promesas cumplidas. Los montes, los ríos, los campos verdes y el cielo abierto, como si la creación entera fuera testigo de un pacto que jamás se rompería. En aquel monte, un hombre probó su fe, y en ese mismo monte, siglos después, Dios mostraría su amor. La historia de Abraham e Isaac no fue solo una prueba, fue una profecía escrita con fuego y obediencia. Porque el mismo Dios que proveyó en Moría, proveyó también en el Gólgota. El Cordero fue entregado, y la promesa se cumplió. Y así, la fe de un hombre se convirtió en el legado de una humanidad redimida. Porque lo que nació como una prueba, terminó revelando el amor eterno de Dios. Así terminó la prueba más grande que un hombre pudo vivir. Abraham no solo ofreció a su hijo, ofreció su fe, su corazón y su total confianza en el Dios que nunca falla. Y allí, en el monte Moría, la historia cambió para siempre. De esa promesa nació un pueblo, y de ese pueblo nacería la luz que salvaría al mundo. Dios proveyó entonces, y sigue proveyendo hoy. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal para seguir descubriendo las maravillas ocultas en la palabra de Dios. Dale me gusta y comparte este video para que más personas recuerden que la fe siempre tiene recompensa. Y sobre todo, nunca olvides que el Dios de Abraham sigue cumpliendo promesas.